Hola Fabio, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de la lectura La idea de ciudad. Mi nombre es Santiago Murcia. Mi nombre es Ana María Díaz. Daniela Spitia. Y Gabriel Gutiérrez. La idea de ciudad. Bueno, creo que como todos vimos en la lectura ahorita estamos comentando la ciudad, pues es algo súper importante y tiene que, yo creo que es como el fundamento de la arquitectura y uno se da cuenta como en todas las tribus y todos los ejemplos que dan como la fundación de la ciudad y el hecho de fundar la ciudad y construirla es súper fundamental y digamos que empieza a hablar de geometrías, empieza a hablar de norte, sur, orientaciones, rituales, probablemente pues las ciudades tendrán que tener templos y también o sea es como toda una cuestión de dibujar la ciudad para después construirla. Entonces básicamente si estamos hablando de ciudad estamos hablando de un dibujo y al hablar de dibujo también de pronto estamos hablando de arquitectura, porque al fin y al cabo es donde la arquitectura se puesta, o no sé si la ciudad es arquitectura. Bueno, es interesante ver cómo ellos, como tú decías, planean la ciudad y desde su comienzo piensan como en todas las posiciones y aquí, o sea, se puede ver que en el ahora es como todo es muy espontáneo y como la importancia de las tradiciones que ellos manejan, los rituales, todo es un proceso, si salta algo es como va a haber un problema o se trae consecuencias. Yo lo que veía mucho es que en clase veíamos que la arquitectura, o sea, el momento del origen, es en el mismo momento en el que es el arte. Y yo creo que eso es lo que tú dices, es un poquito esa tradición de que en ese momento la ciudad no se hacía como hoy en día por necesidad, sino era todo un arte de cómo definir el lugar, todo el ritual que hacían para definir dónde empezaba, qué materiales ponían, el orden también social, cómo se reflejaba y todo el significado que le dan a todo, como la geometría, los círculos, los cuadrados. Y también me llama mucho la atención como siempre en casi todas las culturas que salían a lectura se regía por los 4 puntos cardinales. También tomando en cuenta lo que tú dices, utilizaban la geometría para planear las ciudades, entonces empieza la creación de retículas a partir de figuras geométricas como el círculo, el cuadrado, y así empieza la expansión como hacia los bordes de esos lugares. La jerarquización, ¿no?, de las cosas. Sí, yo volviendo un poquito como a la cueva, que me parece interesante que no la tengamos como perdida. La cueva al fin y al cabo, si uno se pone como a hacer una analogía, era un ritual en donde se dibujaba y pues, tal vez no se dibujaban formas geométricas, algunas veces sí, pues se dibujaban animales y todo lo que ya habíamos visto, pero pues sí era como el sentido de un ritual en donde se empezaba a dibujar y se construía pues algún imaginario y ahí era donde se empezaba a salir del mundo. Y ahorita lo que estamos viendo es más o menos similar, pero o sea, ya no se hace en la cueva, ya no se hace en dibujos, sino que también es un ritual en donde empieza a haber esa construcción de una idea y un imaginario y ese imaginario se convierte en realidad y esa realidad es cuando uno realmente se empieza a separar del mundo porque ya no estamos viviendo como en ese estado natural y pues como no sé si es natural pero en ese estado salvaje, sino que ya se está empezando a construir muy claramente en donde está esa separación. La arquitectura es el límite como tal, la ciudad, perdón, es el límite como tal en donde el humano está fuera del animal, o sea, ya no es animal, o sea, ya ha dejado de ser animal hace mucho tiempo cuando se empieza a separar, pero la ciudad ya es, después de ese ritual, es cuando completamente se puede construir un límite en donde el humano está en la ciudad y es diferente al animal y el animal está fuera de la ciudad, el animal no hace parte de eso. O sea, ahí básicamente es el punto central donde se hace la separación de, entre humano y animal, diría yo, la construcción de la ciudad. O sea, la ciudad es esa como llamada civilización y yo diría pues sí, que ahí es donde empieza justamente, ahí donde como que finalmente logramos separarnos del todo de los animales. Pues no creería que del todo, porque igual en las tradiciones también se tiene muy en cuenta como ese animal tan sagrado. Pero justamente ahí, al tenerlo en cuenta, es donde uno, o sea, el propósito fundamental de ese ritual era la separación. Era la separación, o sea, esos rituales en donde, por ejemplo, el primero que salía, que le cortaban los testículos al toro y lo enterraban y todo, es justamente un ritual en que completamente se hace una separación al animal y donde esa arquitectura y el arte que ya veníamos hablando y la cueva y los dibujos, es donde ya finalmente nos separamos. Yo creo que sí existe esa cierta separación, pero no como conectando con lo que tú dices, como que sí sigue existiendo una creencia y en muchas culturas de las que salían en lecturas se le sigue dando una importancia, pero sí siento que es una importancia
mucho más simbólica, y el animal, ninguna de las ciudades que se proponía sale como la intervención del animal, solo era como algo muy simbólico, como a veces incluso se ve hoy en día en las religiones, que ya son cosas más simbólicas y no son cosas tan directamente puestas en la ciudad. Entonces yo sí creo que es igual, y es como la ciudad sale de ese origen, como de toda la cultura, toda la tradición, y a veces yo creo que incluso eso no es práctica y funcional al 100%, sino es más un sitio. En la ciudad es un sitio también de rito, y en sí toda la ciudad como conjunto es un templo para ellos, en el cual por la creación y todo involucran a los animales, involucran a sus creencias, pero sí separan a todo y empiezan a crear como el hábitat humano, no sé si se puede decir así. También es como la separación entre el actuar por instinto, como en la cueva, que empezaban a descubrir cosas y así iban aprendiendo, y también como el actuar ya racionalmente, porque empezaban a planear las ciudades, ya como a ser más detallistas, más pulcros con todo. Yo creo que ya para concluir, es muy importante, pues algo que hablaba Fabio en clase, que la arquitectura es templo, danza y ritual, y lo vemos como en la ciudad literal, que pues es parte de eso, y que muchos de los rituales también tenían danza y tenían eso, pero y esa misma danza, ese templo y ese ritual es dibujar, y es lo que hablábamos del arte, que el músico puede tocar música solo y no pasa nada, pero el arquitecto sí tiene que hacerlo, y es arte que tiene que verse por otras personas, y al fin y al cabo, así sea una danza, si es un ritual, se está dibujando, así sea como en el imaginario 3D, y eso. Me parece muy lindo ver cómo la arquitectura es dibujo. Y por eso es tan importante haber visto la cueva, porque ese dibujo fue el que permitió finalmente hacerlo. Gracias. Gracias.